Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Por favor, los que estamos ingresando, vamos a tomar asiento. Ya vamos a retomar nuestra agenda de este momento de la tarde. Espero que hayan disfrutado el almuerzo y estemos dispuestos a disfrutar el contenido que nos ofrece este encuentro. Nuevamente quiero recordarles seguirnos en nuestras redes sociales a través de Twitter como @Andy_Colombia y unirse, por supuesto, a la conversación digital con el hashtag #Foro Salud Andy. En la pantalla pueden ver, para nosotros es muy importante, por favor, que estemos interactuando en redes sociales. Les recuerdo que esta tarde a las 5:30 tendremos la premiación de los ganadores del tercer Premio Nacional de la Innovación de Dispositivos Médicos organizados por la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI. En esta edición se presentaron 24 proyectos innovadores, de los cuales se evidenció que los colombianos están innovando en software, equipos biomédicos, dispositivos médicos, entre otros. Así que acompáñennos hasta el final de la jornada para conocer los proyectos ganadores. Vamos entonces a dar paso a nuestra agenda, no sin antes recordarles que mantengan en silencio sus teléfonos de comunicación, por favor, silencio o vibración. Vamos a dar paso a la conferencia Nueva Longevidad, Nuevo Siglo, Nueva Visión, a cargo del doctor Diego Bernardini. Quiero que conozcan a un médico que se dedica hace muchos años al tema del envejecimiento. Es un médico que anduvo dando conferencias y formándose en muchas partes del mundo. Y así como uno diría que hay una nueva normalidad, ¿recuerdan esa frase? Bueno, hay una nueva longevidad. ¿Qué podemos esperar de nosotros y de nuestro envejecimiento? El de todos nosotros. Creo que hay un montón de prejuicios, de ideas o de representaciones sociales instaladas en la cabeza de cada uno de nosotros que dista muchísimo de lo que está pasando realmente con la adultez. Para hablarnos de esto, de cómo envejecer bien, invitamos a uno de los principales expertos en todo el mundo sobre este tema, el doctor Diego Bernardini. Viene de una familia de longevos. Se graduó de médico en Argentina, su país, es máster en gerontología en España, consultor de la Organización Mundial de la Salud y lidera la comunidad de aprendizaje La Segunda Mitad. Ha escrito libros sobre el tema y es un reconocido conferencista sobre todo este mundo. Él nos invita a celebrar la vida hasta lo más tarde que podamos. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor Diego Bernardini. Buenas tardes. Qué tarea difícil me dieron, después del almuerzo. Pero soy un optimista, aunque después de lo que dijo el exministro Galán voy a empezar a revisar ese concepto del optimismo. Hoy quisiera compartir con ustedes, en este rato que tenemos, algunas cuestiones que ya no forman parte del futuro. Yo era de los médicos o de los estudiantes de medicina que antes de recibirse ya sabía a qué me iba a dedicar. Y tenía que ver con el cuidado y la atención de los adultos y de las personas mayores. Y como estamos en un foro de salud, les voy a pedir que me acompañen en estos momentos, en estos minutos que vamos a compartir, como si tuviésemos un microscopio con dos lentes de resolución, un lente personal, un lente individual para cada uno de nosotros donde podamos de alguna manera pensar y reflexionar sobre algunos aspectos que vamos a compartir. La otra lente es la lente social, comunitaria, colectiva, la que quizás muchos como ustedes tienen desde el punto de vista de tomadores de decisión. Y en ese sentido, quisiera compartir con ustedes dos noticias importantes para comenzar el día de hoy. ¿Vieron que siempre dicen una noticia buena y una mala? ¿Cuál es la que quieren? Ya les dije, yo soy un optimista y las dos noticias van a ser buenas. La primera es que todos los que estamos aquí presentes tenemos mayor expectativa de vida de quienes nos han precedido. La segunda
es que muy pocos lo saben, muy pocos lo conocen y muy pocos piensan las incumbencias, las oportunidades que todo ello conlleva. Sin embargo, todavía hay aspectos que están anclados en una narrativa que poco nos representa. Y les voy a dar solo un ejemplo de ello. La famosa pirámide poblacional. Fíjense, ustedes allí tienen lo que era en rojo, lo que era en azul, lo que va a ser, digamos, en función de los años, datos del Instituto de Métrica de la Universidad de Washington en Estados Unidos, y todavía nos siguen hablando de pirámide poblacional. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me resulta más parecido a esto. Con eso, muchas veces uno empieza a ver cómo se redefinen conceptos, ideas, paradigmas que hacen a nuestra vida diaria y que hacen a lo que entendemos como envejecimiento, como vejez, y que a mí me gusta llamar nueva longevidad. Y hay una pregunta que nunca falla. ¿Cuándo una persona es mayor? ¿Qué es ser mayor? Miren, ser mayor es un concepto flexible, bastante resbaloso. Yo, por ejemplo, con 56 años soy el más grande de mis 4 hermanos. Pero si pienso quién es el varón más grande de mi familia, es mi padre, con 78. Si me extiendo un poquito más, podría decir que la más longeva de mi familia fue mi abuela paterna, que falleció con más de 100 años. Pero resulta que unos meses antes que ella falleciera, me enteré que una tía abuela mía, que perdí el contacto porque se regresó a Italia cuando era muy chico, llegó hasta los 107 años. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Qué significa ser mayor? Hay un estudio muy interesante que se hizo en la Unión Europea, se publicó en el año 2012, donde a muestras representativas les preguntaron cuándo una persona era una persona mayor. El promedio fue 67 años, con cierta dispersión. En Turquía, para los turcos, una persona es mayor después de los 55. Así que yo con 56 probablemente tenga descuento en el museo, en el transporte público, y quizás mi médico de cabecera me diga, Diego, usted ahora necesita un médico geriatra. Ahora, si voy a Grecia, que era el otro punto de la dispersión, donde para allí, para los griegos, una persona se convierte en persona mayor ya cerca de los 70, probablemente me digan, jovencito, usted al final de la fila. ¿De acuerdo? Por eso, ser mayor es un concepto flexible, es un concepto que está en revisión y donde todos, de alguna manera, en mayor o en menor medida, nos hemos sentido reflejados. Y es un concepto que empieza mucho antes de lo que ustedes creen. Yo creo que a la mayoría de nosotros acá en la calle ya nos han dicho, señor, señora, ¿me dice la hora? Y la primera vez estoy seguro que uno se preguntó, ¿cuándo me convertí en señor? Por suerte creo que a la mayoría de nosotros todavía no nos dijeron, señor, siéntese. Ahí ese día vamos a empezar a pensar algunas cosas diferentes. Miren, el tema de la longevidad no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Longevos hubo siempre en la historia. Aristóteles, Sócrates, Platón, todos ellos fueron longevos en la antigua Grecia, donde apenas las personas llegaban a los 30 años. Los senadores romanos eran todos cincuentones. Cuando Miguel de Cervantes decide escribir El Quijote, tenía más de 60 años, y los estudiosos dicen que El Quijote era más o menos un cincuentón. Lo que estamos viendo hoy es algo diferente. Hoy estamos viendo que esa longevidad, que antes era un privilegio de unos pocos, comienza a ser una experiencia social, una experiencia colectiva. Muchos de nosotros seguramente disfrutamos de 4 generaciones de nuestra familia alrededor de la mesa, ¿cierto? Bueno, hoy inclusive llega a haber 5 generaciones de esa misma familia compartiendo espacios. Ahora, ¿qué es la nueva longevidad? A mí cuando me suelen preguntar, yo les digo, es oportunidad. Porque si estamos viviendo más, significa que tenemos oportunidades de hacer más cosas que nos hagan bien. Oportunidades que significa de alguna manera
retomar proyectos, asumir responsabilidades, compartir con otras personas, porque quizás en otro momento de nuestras vidas, por el trabajo, por la familia, por otros desafíos, no pudimos hacerlo. Pero esto también tiene desafíos y tiene incumbencias. De allí la necesidad de una aproximación de 360 grados. En mi segundo libro que publiqué en el año 2019, definí 5 dimensiones que seguramente, si hoy las revisamos entre todos, probablemente sumemos más. La longevidad es un concepto cuantitativo. Estamos viviendo cada vez más y estamos teniendo menos hijos. Hoy Colombia, aproximadamente 48 millones de habitantes, una tasa de fertilidad, también datos del Instituto de Métrica de la Salud de Washington en 2.1, o sea que ya en este momento estamos por debajo. Hoy en Colombia hay más de 7 millones de personas mayores de 65 años. Son 7 millones de votos, por ejemplo. Solo en Colombia, solo aquí, hay más de 24.000 personas centenarias. Personas como mi abuela, que llegaron a los 100 años o que inclusive viven un poco más. Una dispersión importante que en Caldas, en Quindío, llega prácticamente al 20% de la población, promedio nacional de Colombia en el 14-15%, por lo cual de alguna manera estamos viendo que claramente el dato duro acompaña la transformación de una sociedad que va a caracterizar la primera mitad de este siglo. Yo les puedo preguntar, ¿sabemos quién puede ser el futuro presidente de Colombia? No lo sabemos. ¿Sabemos qué va a pasar con el cambio climático? Si va a ser medio grado, 1 grado o 2 grados, no lo sabemos. Sabemos que va a haber elecciones, sabemos que hay un cambio climático, pero también sabemos que en el caso de las personas mayores, de la transición demográfica, los datos están bien concretos y proyectados. Pero no solo se trata de información cuantitativa, la nueva longevidad es lo cualitativo. Son personas mayores que hoy tienen más independencia, que viven más años saludables. Tienen nuevos roles. Lo vemos con el voto, por ejemplo. Cada vez hay evidencia más robusta que contesta esa pregunta que nos hacíamos ya hace unas décadas atrás. Sociedades con más personas mayores son más conservadoras a la hora del voto. El movimiento separatista catalán lo avala. La elección que colocó al presidente Trump como presidente de Estados Unidos lo avala. El Brexit también. Y el referéndum de Escocia del 2017 respecto del Reino Unido también nos brinda ese tipo de información. Pero también se viven con nuevas intensidades. Yo no sé a ustedes, yo cada vez hago menos clínica, pero todavía personas mayores me siguen preguntando, Doc, ¿hay un Tinder para mí? Y claro que lo hay, claro que lo hay. Porque el deseo, la erótica, no se jubilan, están presentes hasta el último día. Otra cosa es la oportunidad de ejercerla, ¿de acuerdo? Qué tema, ¿eh? Qué tema. Y también hay algo que es muy interesante. Había un pensador que decía, los seres humanos tendemos a crear clasificaciones, taxonomías para simplificar. Y sin embargo, somos estudiosos de problemas, de desafíos. Y una de las cosas que hace nuestra sociedad es homogeneizar. Los viejos y las viejas, los jubilados y las jubiladas, los abuelitos y las abuelitas. No todos son abuelos, no todo jubilado deja de trabajar. Y si hay algo que caracteriza la nueva longevidad, es no solo la diversidad, sino una diversidad que día a día que vivimos aumenta. ¿Ustedes vieron 2 viejos o 2 viejas iguales? Y hablo de viejos porque en mi cultura, en Argentina, es algo cariñoso. En España, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, en la zona profunda de Castilla y León, me salían ala, ala, me saludaban. Y yo, claro, al quinto ala, empecé a hacer mi muestra. Y empecé a preguntar, ¿el ala es hasta luego o al carajo? Depende la entonación. Decir viejo o vieja no está mal. Lo que está mal es el adjetivo calificativo que colocamos después. Viejo verde, vieja pesada, viejo tosco. Ese es el problema.
Y tiene que ver con la entonación y con la educación. Por eso, la nueva longevidad no es un tema solamente cuantitativo. Es un aspecto extremadamente cualitativo. Y esto lo sabemos bien los geriatras. Porque, como les digo, no hay dos personas mayores que sean iguales. Algunos datos de lo que está pasando, y estos son datos publicados en el Lancet hace 1 año y medio atrás, y fíjense qué interesante, estamos hablando solamente de los últimos 30 años, porque la nueva longevidad es un fenómeno nuevo. Siempre hay un rezago entre lo que es el cambio social y cómo se acomoda la sociedad y las instituciones que la normatizan. Cuando se empezó a hablar de los derechos de la niñez después de la Revolución Industrial, fue a inicios del siglo XX, cuando se promulgó la Convención por los Derechos Internacionales de la Niñez en el 46. Prácticamente más de 35 años pasaron en medio. Hablar de longevidad es hablar de algo extremadamente nuevo. Y como lo nuevo suele ser desconocido y también suele crear temor. ¿Cuál es el temor? Seguramente lo escucharon. La bomba de las pensiones, el tsunami gris, el terremoto de los mayores, la revolución de los viejos. ¿No? ¿No lo leyeron? ¿No lo escucharon? Después de esta charla les va a pasar algo. ¿Vieron cuando uno se compra un auto blanco y sale a la calle y empieza a ver autos blancos por todos lados? Y uno dice, qué poco original que fui. Ahora van a empezar a ver viejos y viejas por todos lados. Por eso lo de la doble lente, la doble resolución. Les decía, miren qué interesante. Primero, educación, algo de lo cual se habló justamente en el panel con los exministros. ¿Cuáles son las sociedades más equitativas habitualmente? Uno nombra a los nórdicos, los finlandeses, los suecos, noruegos, daneses. Países donde la educación es algo consolidado, es una política de Estado que se pensó en el largo plazo. Fíjense cómo si se extendió la expectativa de vida, también se extendieron las etapas que forman parte de nuestro curso de vida. Un curso de vida que es diferente al ciclo del cual siempre hablamos o nos dicen o nos hablan o escuchamos. El curso de vida es el camino. Un camino que de alguna manera está determinado por educación. Ya lo dijo la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en el 2008. La salud no es un tema sanitario. Está influido por políticas sociales, económicas y políticas públicas. Por lo tanto, tenemos que educar. Y esto es lo que está pasando. Fíjense, en Reino Unido. Pero algo más interesante, más allá de lo que es la edad de casamiento, la edad del primer hijo, fíjense qué está pasando con las personas mayores de hoy, que probablemente sean diferentes a los que venimos detrás en el camino de la vida. Tasas de divorcio. Yo no sé por qué pusieron tasas de divorcio de hombres si los hombres habitualmente nos divorciamos de ustedes, de las mujeres, ¿no? Pero sin embargo ahí pusieron tasa de divorcio de los hombres. Fíjense, en 30 años se duplicó. Reino Unido. Esto también está ocurriendo en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y fíjense algo muy interesante, la fuerza de trabajo. Cuando habitualmente nos retiran a los que pueden, a los que podemos, a los 65 años. En una sociedad que ya no es la sociedad de la posrevolución industrial, donde para trabajar tenías que ser fuerte y joven. Y esto lo sabemos muy bien los profesores universitarios, que con suerte nos dejan llegar a los 70. Si no, nos jubilan en momentos en el cual estamos en nuestra plenitud. Pero esto no solo nos va a pasar a nosotros los profesores universitarios. Esto les va a pasar, y está preocupado, y por suerte cada vez hay más evidencia, que les voy a mostrar en un ratito, al sector corporativo. La fuerza de trabajo mayor de 65 años también se está duplicando. Ahora, ¿dónde es que está el cambio? El cambio está en la narrativa que tiene que reflejar también el dato duro que yo les estoy compartiendo. Cuando hablamos de sociedades envejecidas, es un relato que se ancla en el aspecto demográfico. Y nos estamos olvidando de lo otro. Lo demográfico no es el destino. La sociedad y el envejecimiento es una cosa, la sociedad y la longevidad es otra. Y focaliza puntualmente en cómo podemos nosotros, como personas, gestionar ese devenir del tiempo que probablemente es lo que nos suceda a la mayor parte de nosotros. Yo con 50 y pico tengo el 50% de probabilidades de celebrar mi cumpleaños número 95.
Hoy de 4 personas que tienen 80 años, hoy de 4 de 80 años, 2 van a llegar a los 85, 1 a los 90 y otro a los 95. Eso es el dato duro de hoy. Y sin embargo, seguimos hablando de los abuelitos, seguimos hablando de los jubilados y seguimos hablando de la sociedad envejecida. La sociedad envejecida es aquella que no se adapta al cambio. Los que envejecemos somos quienes formamos parte de esa comunidad. La política pública tiene que adaptarse a ese cambio. Escuchando a los exministros, recordaba, yo hace 10 años dejé la Organización Panamericana de la Salud en Washington. En ese momento trabajaba en una unidad que es la unidad estratégica, relaciones externas, movilización de recursos y partnerships. Y ya en ese momento veníamos hablando de 2 aspectos que se tocaron acá. Intersectorialidad y el divorcio entre el Ministerio de Educación y el de Salud. Sin mencionar al de Hacienda, que es el que te suelta el dinero, ¿de acuerdo? Esto que hoy estamos viviendo, que es la longevidad, es un desafío extremadamente complejo para que quede en manos de un solo sector. Los desafíos complejos tienen respuestas complejas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué oportunidades nos brinda esta nueva longevidad? Ahí las tienen. Si vivimos más, es porque de chicos nos morimos menos. En los índices de desarrollo humano aparece la expectativa de vida como uno de los indicadores que conforman ese índice de desarrollo humano. El cómo envejecemos hoy puede ser gestionado. Y después se lo voy a mostrar con una idea que a mí me gusta llamar capital de salud. Lo que de alguna manera nos está indicando que la demografía no es un destino. La demografía, la transición demográfica, debe ser una celebración. Pero también, como les dije, es un desafío. Según un reporte del Banco Interamericano de diciembre del 2018, a nuestros países aquí en la región, y Colombia puntualmente está, digamos, citado en un reporte de la Universidad de Oxford que tiene que ver con los mercados emergentes, la transición demográfica que a los países de Europa le llevó en promedio a Francia, por ejemplo, pasar del 7 al 14% de su población mayor de 60 años le llevó 115 años, a Suecia 85. A nuestros países aquí en la región, Colombia con 48 millones, México con 130 millones, Brasil con más de 200, nos va a llevar la tercera e inclusive la cuarta parte. 25 a 28 años, la transición demográfica que a Europa, mientras se enriquecía, mientras consolidaba instituciones, mientras se desarrollaba como países, les llevó un promedio de 100 años, a nosotros nos va a llevar, como les dije, entre 25 y 28 años. En un contexto que ya todos sabemos, y algo de eso también se mencionó hoy. Pobreza persistente, desigualdad. América Latina es la región del mundo con mayor grado de desigualdad, es la región del mundo más urbanizada. Las urbes recrean escenarios de desigualdad. Entonces, fíjense de qué magnitud estamos hablando. Pensar cómo envejecemos y en cómo planteamos ese curso de vida. A ver, si decimos que estamos viviendo más y estamos teniendo menos hijos, estamos hablando que vamos a necesitar jóvenes sanos, jóvenes educados, jóvenes que puedan trabajar. Y no como México, que tiene la primera posición del mundo en jóvenes con sobrepeso, con obesidad, con diabetes y con mayor consumo de bebidas azucaradas, de bebidas gaseosas. Por lo tanto, nosotros podemos intervenir en ese proceso de envejecimiento. Pero para ello necesitamos cambios sustanciales. Muchas veces cuando me preguntan, cuando tengo la posibilidad de asesorar a decisores, me dicen, ¿qué podemos hacer mejor? Mi respuesta suele ser, eso es un segundo paso. El primero es dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Que generalmente, por ejemplo, una de las cuestiones es trabajar en silos, en compartimientos estancos, sin hablar. Y esto, sin embargo, dentro de las oportunidades, empieza a tener, por suerte, cada vez más luz. Primero porque tiene implicancias personales. Las personas tenemos una muy mala costumbre. Tercerizamos, externamos
la longevidad. Los viejos son los otros. Y sin embargo, como les decía, ya nos dijeron señor o señora, ya salieron cabellos plateados, ya tenemos arrugas, ya nos cansamos un poquito menos, pero tenemos más claro lo que nos gusta. Tiene implicancias sociales, porque esto va a haber que abordarlo, y particularmente en nuestros países. Por eso necesitamos una agenda de nueva longevidad. Necesitamos cambiar el chip y pensar en las transiciones. Esta mañana el señor McMaster les hablaba de la inteligencia de justicia. Yo les voy a hablar de otra hoy también, y se llevan los dos conceptos. Inteligencia transicional. Las transiciones en nuestras vidas son ritos de paso. Entramos a la escuela primaria, nos fuimos de nuestra casa, conseguimos el primer trabajo, algunos se casaron, otros se separaron, hicimos una profesión, una ocupación, y sin embargo el rito de paso de ser mayor empieza a dejarse de lado ya desde hace mucho tiempo atrás. No nos preparan para el retiro, no nos preparan para lo que va a ser la etapa más larga de nuestras vidas, y tenemos que desarrollar eso, porque las transiciones forman parte de nuestra vida, la transición forma parte de nuestra identidad. Implica un momento de confusión, un reordenamiento, un reajuste y un camino hacia adelante. Las transiciones se viven como acción, porque nos llegan habitualmente de golpe. Por eso me parece que el entender un curso de vida longevo deja de lado el concepto del siglo XX. Una etapa de educación, una larga etapa de trabajo y una etapa de retiro. Cuando von Bismarck, a fines del siglo XIX, empezó a pensar en Alemania los esquemas de retiro y de jubilación, apenas el 2% de la población alemana llegaba a disfrutar de esa jubilación. Hoy en nuestros países, aquí en la región, en América Latina, una persona que llega a los 65 años tiene por delante aproximadamente 20 años de expectativa de vida. La mayor parte de ellos expectativa de vida saludable. Sin embargo, cuando hablamos de vejez, ¿de qué hablamos? Receptor de cuidados, dependiente, enfermos, hospitalizados. Y hoy el dato duro nos muestra que la mayor parte de las personas mayores viven en sus propias casas, con un estado de salud que les permite independencia, que les permite autonomía y se vinculan con personas con las mismas características. Por eso me parece que tenemos que empezar a cambiar el chip, pensar en una nueva narrativa. Y para eso el refoco, la lente que yo les comentaba del microscopio. Un giro de la intervención, porque cuando intervenimos ya estamos llegando tarde, para poder pasar a la prevención. Y piensen esto, ¿cuánto dura la niñez? ¿Cuánto dura la adolescencia? ¿Cuánto dura la juventud? ¿Cuánto dura la segunda mitad de la vida? Va a ser la etapa más larga que probablemente nos toque vivir a todos nosotros. Porque ahí entramos los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, los de 90 y hasta mi abuela que pasó los 100 años. Hoy los chicos que están naciendo, mi hijo tiene 17 años. Él es muy probable que por supuesto pase los 90 e inclusive el National Geographic. El National Geographic hace 2 meses sacó un número especial donde decía que quienes hoy están naciendo, la mayoría van a llegar a los 100 años. Eso es lo que hoy sabemos. Eso es, de alguna manera, lo que se viene. Esa nueva etapa tiene una característica que hoy la podemos construir entre todos nosotros. Levanten la mano, y no vale mentir, los que tienen más de 30 años. Miren alrededor. Los comentarios es porque seguramente alguien de al lado se hizo el oso y miró para otro lado. Esto de lo que estamos hablando somos nosotros, los que tenemos más de 30 años. Somos nosotros los que tenemos más de 30 años. O sea, no hablemos de los viejos, ¿no?, como los otros. Estos somos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que esto requiere también de ese análisis de 360 grados. Vamos a hablar un momento del impacto económico que esto implica. Fíjense, en Estados Unidos, los seniors, como les dicen ellos, que somos los más de 50, controlamos cerca del 80% de la economía doméstica norteamericana. De esto ya se enteró Mercedes, BMW en Europa, porque ¿quiénes compran esos autos? Los mayores.
¿De acuerdo? Lo que es más interesante es cuál es la tendencia en relación a lo que son los mercados de más jóvenes. Los jóvenes habitualmente, ¿qué es lo que hacen? Nos piden plata a los padres. ¿De acuerdo? Nos piden dinero a nosotros. Generalmente, cuando llegamos a esa segunda mitad, pasamos esa mediana edad, de alguna forma ya hemos cumplido con los patrones sociales. Hemos hecho una ocupación o una profesión, hemos hecho una familia o no, nos hemos desarrollado. Tenemos un nivel de salud bastante aceptable. De alguna manera ya cumplimos con ese contrato social. Y fíjense que cuando la sociedad nos dice, ya sos un cincuentón, sos una cincuentona, decimos, pero ¿cómo? Si ahora tengo todo este capital de vida, tengo toda esta experiencia y todavía tengo mucho tiempo por delante. Miren estas otras cifras. ¿Qué pasa con la Unión Europea? 90% del gasto privado, gasto que uno dice, yo decido esto. Fíjense, McKinsey en un informe coloca la economía global de los seniors como tercera economía global después de Estados Unidos y de China. Y fíjense en Reino Unido ese mercado. Esto está pasando, nos está cruzando a todos. Hace un tiempo atrás, los colegas de GSK me decían, Diego, las vacunas habitualmente fueron para los niños, para las niñas, fue un tema pediátrico. Hoy tenemos vacunas para personas mayores. No sabemos cómo hablarle. No sabemos cómo llegar a ellos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros, los que ya tenemos una experiencia de vida, a nosotros no nos venden. Nosotros compramos, que es diferente. Y este mensaje ya lo está, de alguna manera, entendiendo fundamentalmente el sector privado. Veamos un poquito otro tema que es relevante y que algo les coloqué como dato. ¿Qué pasa con la edad y el trabajo? La edad no es vista como un problema, a pesar de que cerca de la mitad requieren referir un esfuerzo en su empleo. Miren, McKinsey también hace un par de años publicó un informe que es muy interesante. Entrevistaron a más de 1000 ejecutivos, decisores y a más de 4000 empleados en 7 países del mundo. La primera pregunta que le hicieron fue, ¿hablamos de los cincuentones? Igual como soy un optimista se los voy a decir. Ese estudio no hablaba de los cincuentones, hablaba de los más de 45. A los decisores les preguntaron, ¿usted contrataría empleados colaboradores de más de 45? La respuesta general fue un sesgo. No, buscaría gente más joven. La segunda pregunta fue, ¿usted tiene colaboradores más 45, más 50? Sí, por supuesto. ¿Y qué tal? ¿Trabajan igual o mejor que los jóvenes? Hoy sabemos, porque la evidencia nos lo está mostrando, que equipos intergeneracionales suelen tener un valor agregado, son más creativos. Nadie crea nada de la nada. Hoy las plataformas no segmentan por edad. Hoy cuando vas a una tienda de Apple, no te venden iPhone para más de 60 o iPhone para menos de 20. Te venden una experiencia. ¿De acuerdo? Y esa segmentación tiene que ver con lo que nos caracteriza como persona, que es nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestros gustos, nuestros sufrimientos y nuestras alegrías. Segundo concepto que quiero que se lleven. La edad cronológica no nos define. Nos definen nuestros gustos, nuestras experiencias. Todos las conocen. Todas fueron creadas en su momento por personas más 50. ¿Qué me comentan del edadismo? ¿Qué es la discriminación por edad? Mucho más frecuente que la discriminación por tu color de piel, por cómo pienses políticamente o por tu identidad de género. Esta la vamos a sufrir todos si no cambiamos algunas cosas. Esto es una herida autoinfligida, porque en algún momento nos vamos a convertir invisibles para la sociedad. Y yo, no sé ustedes, pero yo, si hay algo que no quiero, es que alguien me diga lo que tengo que hacer, lo que debo comer o con quién debo acostarme cuando sea una persona mayor. Derechos, autodeterminación, independencia. Miren, esto es DAV, la última campaña publicitaria. Age is beautiful. Quitaron todo aquello relacionado con el concepto de vejez o envejecimiento. Y también
lo hizo Body Shop. ¿Alguna vez le dijeron a su madre o a su abuela con 80 años, mira, tengo esto que es para personas mayores, para viejitos, para viejitas? ¿Y qué les dijo? No, yo no soy una vieja, no sé qué me estás hablando. Y uno le dice, pero mamá, tenés 85 años. Ah, no, eso es para otra gente. Yo me junto con mis chicas. Mis chicas tienen 80 años como yo. ¿Ah? Ella es Eve. Es francesa, vive en Argentina hace más de 40 años, es fotógrafa. Hace un tiempito me manda estas fotos. Me dice, mira, me contrató una cadena de perfumerías. Miren el concepto. Belleza en evolución. Esto es lo que quiere la sociedad. Esto es lo que somos nosotros. ¿De acuerdo? Y sin embargo, la narrativa, la cultura sigue siendo pasada. Ahora, para hacer todo esto, y esto es un foro de salud, tenemos que tener salud. Cuando les preguntamos a las personas mayores qué es lo más valioso de su vida, suelen indicar dos aspectos. Vínculos afectivos o emocionales, pareja, compañero, compañera, nietos, hijos, y salud. La salud, a medida que pasa el tiempo, se convierte en el capital más valioso. La palabra capital, como se imaginan, refiere a un aspecto, a una aproximación económica. La salud es un capital como quizás tenemos una colección de sellos postales, arte, una propiedad o una cuenta bancaria. Y ahí tiene un riesgo. Se puede deprivar o podemos invertir en salud. Lo interesante es que hoy la evidencia nos está mostrando que nunca es tarde para invertir en salud. ¿Y cómo invertimos? Bueno, hoy hay 5 aspectos que están muy correlacionados con longevidad, pero no solo con vivir más tiempo. Recuerden que longevidad no es solo cuantitativo, es cualitativo. Actividad física, los que se mueven más, viven más. Nutrición, ya hay patrones culturales, alimenticios. La dieta mediterránea, que la mayoría de ustedes lo escuchó, hoy sabemos, la evidencia muestra que correlaciona con longevidad. Espiritualidad, que es distinto que religión. Son 2 aspectos, pero tienen lo mismo. Ir al templo, ir a la iglesia, ir a la mezquita, es lo mismo que pensar en la trascendencia. Las personas que piensan en ese legado, en esa trascendencia, también viven más que aquellas que no. Actividad física, nutrición, espiritualidad, relaciones afectivas. Nuestro ecosistema social es un sistema vivo. Tenemos que alimentarlo, porque la vida, en ese devenir, nos va quizás dejando solos. Porque nuestros hijos se fueron de la casa, porque enviudamos, porque nos separamos, porque nos mudamos. Entonces, la inteligencia transicional, salir a buscar nuevas relaciones. Por favor, levanten la mano aquellos que tienen 3 personas, 3 relaciones, 3 amigos, 3 amigas con las cuales hablar las cosas profundas de la vida, con la cual confiar. Bien. Esperen, no la bajen. Mantengan la mano en alto aquellos que suelen caminar 10.000 pasos diarios, que es lo que nuestro reloj nos mide, o lo que es más o menos igual a 45 minutos. Ya quedaron menos. Levanten la mano o manténgala ahí arriba los que comieron las famosas 5 porciones de frutas o vegetales. Bien, te queda mucho tiempo por delante. Bueno, estos son los que más van a vivir de todos nosotros. Uno de los desafíos que tenemos es el cuidado, porque la longevidad es oportunidad, pero también sabemos que el cuidado va a estar ahí presente. El 30% de nosotros, en términos estadísticos, vamos a necesitar en algún momento ser cuidados. Lo que no sabemos es a partir de cuándo y durante cuánto tiempo. Pero volviendo al capital de salud, en el capital hoy podemos invertir. Una persona que fumó tabaco hasta los 70 años, hoy está demostrado que si deja de fumar, a los 2 años disminuye el riesgo cardíaco. Una persona que empieza a moverse a los 65 años, esa noche, por supuesto, va a dormir como un tronco porque no se va a poder mover al otro día tampoco. Pero con el tiempo cambia la composición corporal. O sea, en la segunda mitad de la vida nunca es tarde para comenzar.
En el capital de salud nunca es tarde para invertir. ¿Y cómo lo deprivamos? ¿Cómo lo deprimimos? ¿Cómo perdemos valor? ¿Lo depreciamos? ¿Se imaginan? Estando quietos, con sobrepeso. Esa es la forma en la cual nuestro capital de salud se va para abajo. Se va para abajo como mucha de la narrativa actual. Todavía se sigue viendo a la longevidad como una amenaza para el sistema. Y sin embargo, ya les dije que soy un optimista, yo veo un mar de oportunidades. El punto de ese mar de oportunidades es que también tenemos que ser cuidadosos. A la hora de clasificar, particularmente, como les dije antes, de manera homogénea, toda la misma bolsa, a un grupo de personas que no solo cada vez más grande, sino que cada vez es más diverso. Y sobre todo con la normativa de los mercados actuales. Hay diferentes segmentos, hay diferentes actitudes, hay diferentes identidades. Eso es lo que caracteriza a la nueva longevidad. Pero nada de esto es viable si no aplicamos la lente de género. Las mujeres gestionan diferente esta etapa de la vida. Hace unos años hablaba en su casa de Montreal con Mario Bunge. Mario Bunge fue uno de los pensadores más ilustrados de nuestra región y del mundo, pasó los 100 años, y charlando con él, para lo que fue el proyecto de mi primer libro, hablábamos de esta diferencia. Entonces le preguntaba, Mario, usted vio que nosotros nos morimos antes que ellas. Para usted, ¿en dónde está la respuesta? Me dice, Diego, las mujeres siempre están ocupadas. Están con las amigas, con los nietos, en la cocina y hasta hablando mal de nosotros. En cambio nosotros nos jubilamos y nos vamos a la plaza a darle de comer a las palomas. Y así nos recibimos de viejos profesionales. Por eso me parece que es muy interesante pensar qué están haciendo de diferente ellas, que no solo viven más tiempo, sino que viven mejor. Y en este sentido es muy interesante poder agregar no solo esa lente de género a lo que es lo cuanti y lo cualitativo, sino a la toma de decisión. Este, les voy a confesar, es uno de los auditorios que menos he visto en relación a la paridad de género, si le podemos poner ese nombre. Porque en general, a las charlas o a las charlas de longevidad, el 90% son mujeres. El 90% son mujeres. Un día después de una charla, se me acerca una de ellas y me dice, Diego, tenés que hacer esto mismo para los hombres. Le digo, no, porque vamos a terminar hablando de fútbol, de asado y de mujeres. No vamos a hablar de cosas profundas. Entonces, la invitación de hoy es a que podamos repensar no solo qué está pasando con el presente y lo que va a pasar con el futuro, porque esto es lo que se viene para los próximos 30 años, pero es además lo que está pasando hoy y es además lo que nos va a pasar a nosotros, que es ni más ni menos que esto. Marta Harf, 81 años, tapa de Sport Illustrated hace 2 meses atrás. Así que, de alguna manera, la invitación está hecha. Bienvenidos a la nueva longevidad, bienvenidos a la segunda mitad de la vida, que no solo va a ser muy probablemente la etapa más larga que nos toque vivir, sino que probablemente, y dependiendo de nosotros, sea la más interesante. Muchas gracias.